Bien, buenas noches con todos, bienvenidos al set de televisión de la Facultad de Comunicación de la Universidad San Ignacio de Loyola. Es para nosotros un honor tener el día de hoy al doctor Federico Prieto Celi y presentar su libro La prensa, el alma del siglo XX en el Perú, donde repasa a grandes rasgos el itinerario de uno de los más importantes diarios republicanos del Perú durante el siglo XX. Para perdurar el evento, quiero invitar al doctor Rolando Rodríguez Portugal para que nos dé unas breves palabras. Muchísimas gracias, Luis. Muy buenas tardes, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la Facultad de Comunicación de la Universidad San Ignacio de Loyola. Un saludo para nuestras autoridades que nos acompañan esta tarde y sean también todos nuestros invitados bienvenidos al set de televisión de nuestra facultad. Un cordial saludo también para el doctor Luis Eguiguren, escritor, filósofo, investigador. Tuve la suerte de ser su alumno en la Universidad de Piura, los cursos de filosofía, y es un honor tenerlo aquí, doctor. Y por supuesto también un saludo cordial al periodista y escritor don Federico Prieto Celi, autor de la obra que nos convoca el día de hoy en esta presentación, La prensa, el alma del siglo XX en el Perú. Y debo confesar en primer lugar que cuando hablamos de la prensa me suscitan muchos recuerdos y algunos sentimientos muy personales que quiero comentarles el día de hoy. De repente no lo sabe el doctor Federico Prieto, pero mi madre yo soy hijo de periodistas, y mi madre hizo sus primeras prácticas en Expreso y también en la prensa. Y mi padre como periodista también hablaba muchísimo, ¿no?, sobre un diario que marcó una época definitivamente en nuestro país, ¿no? Así que cuando el doctor Federico me propone publicar, ¿no?, e invitarme además a hacer el prólogo de su libro, la verdad que para mí fue un honor y me sentí muy honrado de esta invitación, ¿no?, como periodista y como hijo de periodista además, ¿no?, como periodista de formación. Y queridos alumnos, queridos invitados, qué importante es conocer la historia de la comunicación, la historia de nuestros medios de comunicación, quiénes fueron sus directores, quiénes fueron sus periodistas, sus columnistas, quiénes estuvieron detrás de esa empresa informativa. Y eso es algo muy importante que yo quiero comentar y que no debemos olvidar el día de hoy, porque nuestros medios son también empresas informativas, empresas que hoy atraviesan una profunda crisis, atraviesan un profundo cambio en nuestro modelo de negocio, pero que sin embargo están más vigentes que nunca. Y los medios de comunicación y los periodistas, ¿no?, están hoy en día, son más necesarios que nunca para el sostenimiento especialmente de nuestra democracia. Hace poco nos visitó aquí en la Facultad de Comunicación el director del Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, justo ahora en el contexto de la celebración de su 185 aniversario. Y comentábamos también la importancia de conocer la historia de aquellos medios que han narrado nuestra historia, nuestros medios de comunicación. Rescato además unas palabras, ¿no?, de Juan Aurelio, ¿no? Los diarios tienen, ¿no?, información esencial para comprender nuestro desarrollo social, nuestro desarrollo político y especialmente cultural, así como también para fortalecer la democracia y la libertad de expresión. Es fundamental también rescatar la historia de los medios en nuestro país porque, como bien señala el catedrático español Ignacio Bell, los periodistas y los medios de comunicación son un reflejo de la sociedad en la que operan. Y estudiar su historia proporciona una visión profunda de los valores, creencias, las tendencias y los desafíos que han enfrentado las sociedades a lo largo de la historia. Por eso es un honor para la Facultad de Comunicación de la Universidad San Ignacio de Loyola presentar esta tarde una nueva obra del destacado periodista y escritor peruano Federico Prieto Celi. Un texto que nos ofrece un recorrido histórico y detallado del diario La Prensa, resaltando su papel en la vida política y social durante el siglo XX. La Prensa fue uno de los diarios más influyentes que defendió fervientemente la economía de libre mercado durante gran parte de la historia de nuestro siglo XX. El diario, como lo narra muy bien don Federico, fue fundado en 1903 por Pedro de Osma y Pardo
y el periódico se destacó como un vocero del Partido Demócrata en su momento y muy crítico del Partido Civil. Tal y como lo señala el profesor Federico Prieto, en este libro, La Prensa fue un diario que durante sus primeras décadas estuvo marcado por fusiones, cierres temporales, cambios de dirección, pero lo más importante es que siempre mantuvo una orientación política muy bien definida. En 1909, La Prensa fue atacado y cerrado temporalmente durante una sublevación contra el presidente Augusto Leguía. En las décadas de 1930 y 1940, La Prensa experimentó una nueva etapa bajo el liderazgo de Pedro Beltrán, quien lo orientó hacia los intereses agroexportadores y se enfrentó a regímenes autoritarios como el de Manuel Odría. Durante la década de los años 50, el diario vivió una revolución periodística con la introducción de nuevas prácticas y un enfoque más moderno gracias al trabajo de figuras como Juan Segarra Russo y Carlos Rizzo-Patrón, periodistas que dejaron un legado significativo en el ámbito peruano, siendo reconocidos por su defensa de la libertad de expresión y su influencia en la opinión pública durante décadas. Por otro lado, es importante destacar que el profesor Federico Prieto también ofrece una visión personal de la experiencia de liderar un medio de comunicación en tiempos de adversidad política. Destaco los esfuerzos de cada uno de sus directores por mantener siempre la independencia del diario y la calidad periodística en medio de diversas crisis. Por otro lado, el profesor Federico Prieto también relata su experiencia personal como director interino del diario La Prensa durante los últimos meses antes de su cierre en 1984. Queremos destacar aquí la conexión personal del escritor con el periodismo desde una temprana edad y su carrera profesional además en este campo. Su participación en momentos críticos como la expropiación del periódico durante el gobierno militar de Velasco Alvarado y también como participante en la creación del semanario Opinión Libre, como una alternativa a la prohibición de los diarios de circulación nacional en esa época. También es importante conocer los esfuerzos por salvar a la prensa de la crisis económica, incluyendo propuestas de salvataje que finalmente no prosperaron hasta su cierre definitivo. Todo el libro está impregnado de la experiencia del autor, que proporciona una visión además detallada de los eventos y desafíos que enfrentó el diario durante su tiempo de funcionamiento. Antes de pasar a la presentación oficial, además, y cederle la palabra al profesor Eguiguren, agradecemos nuevamente su trabajo, profesor Federico Prieto, y esta nueva obra que nos proporciona una narrativa detallada y reflexiva de los eventos que llevaron al cierre de La Prensa y su impacto en la historia del periodismo peruano, donde además este diario jugó un papel importante, significativo durante su existencia, defendiendo la libertad económica y las políticas favorables al libre mercado. Definitivamente el diario no dudó en criticar las políticas gubernamentales, especialmente durante el gobierno militar de Velasco Alvarado, y se opuso activamente a la expropiación de los diarios y se convirtió en una plataforma para la expresión de opiniones contrarias al régimen. La prensa defendió conscientemente la libertad de expresión y la libertad de prensa, incluso en momentos en que estas libertades estaban amenazadas por estos gobiernos. Su postura valiente y su posición a enfrentar la censura lo convirtieron en un símbolo de resistencia y lucha por los derechos civiles y además de su papel como medio de comunicación. En resumen, queridos amigos, la prensa desempeñó un papel importante como defensor de la libertad económica, la libertad de expresión y los derechos civiles en el Perú, y su legado continuará recordado como parte integral de la historia del periodismo peruano. Muchísimas gracias, don Federico, por esta nueva obra que nos concede a la Facultad de Comunicación, y es un honor nuevamente recibirlo. Un aplauso, por favor, para el doctor Federico Prieto. Ahora, a continuación, me gustaría cederle la palabra al doctor Luis Eguiguren, profesor ordinario del Departamento de Filosofía de la Universidad de Piura, ingeniero químico de la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor en Filosofía y además coordinador y promotor de estudios
para obtener el grado de bachiller en Artes Liberales con mención en Filosofía. El doctor Eguiguren, además, un catedrático muy reconocido y un experto en Aristóteles, si no me equivoco, porque además hizo la tesis doctoral, ¿no?, sobre Aristóteles. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Luis Eguiguren. Bienvenido, doctor. ¿Quiere hacerlo sentado, doctor? Bueno, un ratito parado. Muy bien. Adelante. Muchas gracias. Primeramente quisiera expresar cuán grato es para mí poder participar en la presentación de esta publicación del Fondo Editorial de la Universidad San Ignacio de Loyola, cuyo autor es una persona de tantos merecimientos, a quien tengo tanto aprecio, como es el doctor Federico Prieto Celi. He tenido la fortuna de conocerlo desde hace 52 años. Entonces me encontraba yo terminando la secundaria, quinto de media, en el Colegio Champañada de Miraflores, y Federico era destacado editorialista del tan famoso diario La Prensa de Lima. Era el diario que llegaba cada mañana temprano, todos los días a la casa de mi familia, donde era realmente muy apreciado, en especial por mi padre y mi madre, que nos enseñaban a mis hermanos y a mí a valorarlo. La Prensa, bajo la dirección de don Pedro Beltrán, era una institución muy apreciada en Lima, hay que resaltarlo. Una institución que merece ser siempre reconocida dentro de la historia de los medios de comunicación en nuestro país. Federico Prieto Celi es un representante de aquella célebre escuela de periodismo, de comunicación social, que felizmente se desarrolló en pleno centro de Lima, en la calle Baquíjano, del céntrico Jirón de la Unión, y que pude apreciar, como repito, desde los años de mi niñez, en el calor del hogar. La Prensa, entre 1964 o 1965, en que la conocí, hasta precisamente el 27 de julio de 1974, cuando el diario fue infausta y bruscamente intervenido por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ofrecía un estilo periodístico ameno, ágil, franco, claro, comprometido con el mejoramiento sincero de nuestra cultura. Pensemos, por ejemplo, en el campeonato interbarrios de fútbol. Esto no lo había escrito, pero sí me parece que hay que decirlo, que fue una idea muy exitosa, me parece, para promover el fútbol de las clases más populares, entre los barrios, ¿no?, de Lima. En el estilo que he apreciado, es el estilo que he apreciado, solazándome, por cierto, a leerlo, en las páginas del texto, a cuya presentación asistimos gracias a la Facultad de Comunicación de la Universidad San Ignacio de Loyola. Advierto en el núcleo de este libro, a cargo de Federico Prieto, el espíritu ágil y ameno del diario La Prensa que conocí. La conformación que tiene, incluso, evoca ese periodismo tan gratamente recordado. La Prensa, el alma del siglo XX en el Perú, es un testimonio directo, generoso, fuente importante de apreciada información concreta para enriquecer el conocimiento de la historia del Perú. Más precisamente para detallar la historia del periodismo en Lima durante los avatares del siglo XX. La información histórica, como bien sabemos, no se refiere a acontecimientos que han quedado relegados definitivamente, sino que todo lo contrario, fundamentan y posibilitan lo que hoy vivimos y lo que vivirán quienes nos sucedan. Las escenas, francamente detalladas con profusión, de la actividad periodística ordinaria y extraordinaria, que hacer limeño, pero ilustrado certeramente en este escrito por su autor con dimensión universal, sin duda son muy enriquecedoras para quienes deseamos conocer nuestro Perú
lo más minuciosamente posible y así beneficiarlo. Para quienes buscamos propiciar que la historia sea cada vez más reconocida como maestra de la vida, pudiendo en consecuencia escarmentar, gracias a ella, lo más que se pueda, ambicionando la vigencia de las libertades públicas, como son la libertad de opinión, la libertad de prensa, de empresa. Destacan en esta publicación amenas anécdotas nítidamente pormenorizadas. Ellas permiten, sin lugar a duda, enriquecer la biografía de destacados personajes de la vida nacional, en especial periodistas de un diario que llegó a ser tan influyente como lo ha sido la prensa, en la forja de la opinión pública de la época. Destaca el recuerdo de don Pedro Beltrán, particularmente en sus relaciones con los presidentes Manuel Prado Garteche, Manuel Aodría y Juan Velasco Alvarado. En la lectura de esta obra se pueden apreciar también, panorámicamente, sucesos trascendentes como el enfrentamiento entre neoliberalismo y socialismo ocurrido en nuestro medio en momentos álgidos, buscando honestamente una mejor calidad de vida para todos los peruanos. Agradecemos a la Universidad San Ignacio de Loyola por la iniciativa de apoyar y promover esta publicación. Igualmente a su autor, el doctor Federico Prieto Celi, a quien invito a continuar en el podio. Buenas noches. Siguiendo el ejemplo de mi antecesor, voy a leer una brevísima presentación del libro con los sentimientos que me embargan a la hora de ver el libro terminado, que recién me llegó a las manos ayer por la tarde, hace 24 horas. En primer lugar, mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad San Ignacio de Loyola, en especial a la Facultad de Comunicación y al Fondo Editorial por la generosa acogida a mis trabajos. Mi agradecimiento igualmente a todos los que han querido acompañarme hoy en la presentación de este libro sobre la prensa, que me he atrevido a subtitular como el alma del siglo XX en el Perú. Mientras terminaba de corregir las páginas de este libro, falleció en un trágico accidente nuestra colega Doris Bailey Letts, que formó parte del grupo de jóvenes turcos que, de la mano de Enrique Chirinos y Arturo Salazar, ingresaron a la cueva de Aquíjano para escribir cuando apenas cruzaban la barrera de la mayoría de edad. La vida de Doris, que nunca dejó su inspiración poética, buscó en la ascética y mística el sentido de su peregrinaje terreno, que por esos misterios de la providencia terminó en la cálida tierra norteña, en un ambiente de compañía y de paz. Me pareció un imperativo del destino dedicar el libro a Doris y me alegro de hacerlo. La prensa fue, en la mayor parte del siglo XX, un diario defensor convencido e insistente de la economía libre que dio al país sus mejores días, contra los controles que fueron un freno de mano al progreso de la sociedad. La prensa apareció en 1903 y se extinguió en 1984. Escribir la vida del diario es tarea de historiadores profesionales y para ello tendrán que dedicar años, porque el material es extenso y en considerable porción se confunde con nuestra historia republicana del siglo XX. No era este mi propósito. He corrido el riesgo de citar muchos nombres importantes del diario y omitir en cambio muchos sucesos
que forman parte de su historia. Las personas son, sin embargo, hitos que facilitan a lectores e investigadores saber más sobre lo que ellos hicieron para el diario y por el país. Destaca sobre todo Pedro G. Beltrán, el defensor de la libertad de expresión, de las libertades políticas, de la economía libre. Tuve la suerte de conocerlo y tratarlo. Ha sido incansable luchador en defensa de la libertad desde la dirección de la prensa, desde el Banco Central de Reserva, desde el Ministerio de Economía, y por eso es un deber reconocer que es quien mejor encarna el diario. Beltrán predicó el neoliberalismo económico cuando las corrientes socialistas campeaban por el mundo. Él era el contrincante. En el Perú tuvimos los gobiernos socialistas o estatistas más negativos de nuestra historia, mientras él predicaba lo contrario. Y cuando él tuvo la oportunidad de intervenir en los gobiernos de los presidentes Odría y Prado, desarrolló tanto la libertad de mercado y la ausencia de controles estatales que impulsó el Congreso de la Sociedad de manera sustantiva. Para hacerle justicia, habría que decir que la Carta Magna vigente, la Constitución de 1993, promulgada cuando Beltrán llevaba ya casi 3 lustros muerto, le hicieron justicia en lo que se refiere al marco económico constitucional. En ese sentido, habría que sumar el odio que entonces la izquierda tuvo a Pedro G. Beltrán, con el que después la izquierda ha tenido a Alberto Fujimori y a sus hijos. Odio, odium plebis, no porque ellos significaran el fracaso, sino el éxito, para humillación y vergüenza de sus críticos. Fue François Borricot quien afirmó que en el Perú los diarios eran más importantes que los partidos políticos. Se refería al Comercio, decano del periodismo limeño, a la Prensa, defensora de la economía libre, y a la Crónica, diario popular de la familia Prado. Después vendrían la República Socialista, Expreso, cuyo origen se debe al enfoque desarrollista de Fernando Belaúnde Terry, y a la cadena de diarios Correo de Luis Banquero Rossi. Esos son tiempos idos. La evolución de las comunicaciones hacia la era digital, en medio de la cual nos encontramos, ha dejado para la historia esa etapa floreciente del periodismo peruano. Hoy son otros los retos que nos ocupan y nos preocupan. Además de Beltrán, conocí a 6 hombres que manejaban la prensa antes de que yo ingresara a su departamento editorial. Carlos Rizopatrón, quien llevó al diario toda una generación brillante de periodistas. Eudosio Rabines, que dirigió el diario algún tiempo entre bambalinas. Mario Miglio Manini, primer jefe de la sección escritorio, llamada de redactores, revisores, responsables, RRR. Alfonso Grados Bertorini, quien asumió la dirección de informaciones del diario. Enrique Chirino Soto, quien tomó la dirección del departamento editorial, y Juan Segarra Russo, quien al entrar yo al diario había sucedido a Enrique Chirinos en la dirección de la página editorial, además de ser el subdirector del diario. Tengo para ellos admiración y respeto. A mediados de los años 60, ingresamos a la prensa los que podríamos ser considerados, con una dosis de vanidad, miembros de una segunda generación, con relación a la famosa generación de los 50. Pepe Velázquez, Carmela de Brode de Castañeda, Lucho González Posada, Luis Enrique Tor y yo. Mario Montalbetti Solari colaboraba con la página editorial.
A las 10 de la mañana ya debíamos haber leído los diarios y estar al tanto de las últimas noticias. Bajo la presidencia de Pedro Beltrán, en el despacho de Juan Segarra Russo, nos reuníamos para comentar las noticias y elegir cada uno lo que iba a escribir. Si bien la Universidad de Navarra fue para mí una excelente escuela de periodismo académico, la prensa fue la escuela del ejercicio del periodismo en la práctica. En un determinado momento, un selecto grupo de muchachos, a quienes se les denominó, como he dicho, los jóvenes turcos, tomaron por asalto el diario. Federico Salazar Bustamante, Guido Chirinos Cazorla, Jaime y Doris Bailey Letts, Wildes Ruiz Silva, Enrique Gersi, Pedro y Pablo Cateriano, Iván Alonso, Freddy Chirinos, Carlos Spa, Álvaro Vargas Llosa, Mario Ghibellini, Roberto Quirós y otros. Casi todos los días, uno de estos iniciados en el periodismo firmaba un artículo en la página editorial, aunque su paso por la prensa fue corto. Hubo dos etapas oscuras en el diario. El año en que un extranjero dirigió la prensa, secuestrada por el oncenio, y los 6 años en los que el gobierno de la revolución colectivista de los años 70 usó el diario expropiado para sus fines ideológicos mediante el nombramiento de directores cuyos nombres prefiero no recordar. Tengo que confesar por fin que el propósito específico de este libro es contarles a los lectores del Perú mi interpretación de las varias oportunidades perdidas de salvataje del diario cuando yo asumí la dirección periodística, porque es algo que la opinión pública debe conocer, aún a costa de perdonarme que este libro no sea la historia completa y perfecta del diario, sino apenas unas pinceladas que sirvan a otros para hacerla. Esas oportunidades perdidas, en cambio, solo las podía contar yo. Y por eso hoy siento un descargo de conciencia. Me siento libre por haber contado lo que debía contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Federico. Y a continuación vamos a escuchar un breve conversatorio entre el doctor Luis Eguiguren y el doctor Federico Prieto, haciendo algunos comentarios sobre su reciente publicación. Le cedo entonces el micrófono, doctor Eguiguren. Bien, Federico, felicitaciones por este deseo de comunicarnos a los más jóvenes todas esas experiencias tan interesantes, ¿no? Como dije, siendo todavía muy niño, percibí una diferencia entre el talante del comercio y el talante de la prensa, ¿no? Había gente en Lima, me parece que no eran solamente mis padres los que no tenían tanta simpatía hacia el comercio, por una línea quizá un poco cerrada en los intereses, como podría parecer, de la familia, ¿no? Y la prensa era como un medio más profesional y abierto a los intereses nacionales. No sé si nos puedes contar tu impresión al respecto. Sí, yo tengo una experiencia distinta en el asunto familiar. Mis padres compraron el comercio. No sé la razón, pero probablemente porque desde que se casaron en Piura y vinieron a Lima, mi padre a ejercer la medicina, se compraron el comercio. Quizás en ese momento la prensa no era lo que fue después, pero sí puedo contar una anécdota familiar simpática, y es que
cuando Leguía cerró el diario El Comercio, el diario La Prensa, un grupo de estudiantes pioranos de las diferentes facultades de San Marcos sacaron en Piura un diario que se llamaba La Prensa y lo dirigían uno cada día. Y mi padre fue uno de esos directores, o sea, trabajaba en el diario y el día que le tocó, él dirigió el diario. Hasta que creo que la línea que tenían, que probablemente era la que tenía La Prensa en Lima, no coincidía con el pensamiento de mi abuelo, el papá de mi papá, que era diputado por Piura, y que seguramente mi padre, para no tener un conflicto familiar con el suyo, no le dio importancia a su actividad en la prensa de Piura, y cuando ya se volvió a abrir la universidad, volvió a Lima a estudiar medicina, porque él estudiaba medicina. Esa es una anécdota personal. Ahora, el Comercio tenía mucho peso. Sus editoriales eran muy fuertes y sus ideas eran también muy insistentes, muy fuertes, y también sus fobias, porque, como sabemos todos, al director de La Prensa y del Comercio y a su esposa los mataron unos asesinos que parecía que tenían vinculación con el APRA, pero a Francisco Graña, el director de La Prensa, también lo mataron. O sea que los dos podían tener la misma motivación para tener odio a la prensa, al APRA, ¿no? Pero la prensa nunca les tuvo, el Comercio sí. Entonces, justificado o no, cada uno siguió su línea y entre los dos hacían un buen equilibrio de la opinión pública peruana. Yo tengo buenos amigos en el Comercio, siempre los he tenido, y entiendo que incluso alguna vez me ofrecieron que entrara a trabajar en la prensa, en el Comercio, cuando yo recién llegué a Lima, pero la política era comenzar por policiales. Y yo, la verdad, después de haber estudiado 2 carreras en Europa, no me sentía animado a comenzar por policiales en el Comercio. Entonces esperé a tener una oportunidad en otro diario hasta que la encontré en La Prensa en su debido momento. Esa es la historia un poco de lo que puedo contarte. En el libro se menciona algo del suplemento 7 días del Perú y del mundo, que también tenía mucha acogida, y me parece que era un órgano que promovía la cultura del país. ¿Es anterior 7 días del Perú al Dominical del Comercio? Sí, el Comercio tenía su dominical, que era, sí, más o menos cultural, pero la idea de los 7 días, de 7 días del Perú y del mundo, era recoger sucesos de todo el mundo y sucesos del Perú, porque una época fue solo del Perú, otra época fue del Perú y del mundo. Y fue el modo en que esa brillante generación que trajo Carlos Rizopatrón a la prensa comenzó a colaborar con la prensa. Comenzaron con ese suplemento que se llamaba 7 días del Perú y del mundo y que tenía como diseñador a Pepe González, cuyo hijo me vino a ver hace poco porque trabaja en un instituto de investigación periodística que emite cada 2 o 3 días unos informes sobre lo que está sucediendo en el mundo y tiene mucha influencia en Europa. Y a mí me mandan constantemente esos informes que de alguna manera es en España lo que es aquí el Instituto de Estudios Peruanos, digamos, una corriente más bien de izquierda, pero más o menos moderada dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, los 7 días no, eran claramente un pensamiento muy definido y un análisis muy claro en defensa de las libertades, ¿no? Y ahí escribieron la mayor parte de los periodistas que luego se incorporarían a la prensa ya
en la página editorial o ya en la página de informaciones. En informaciones entraron a Alfonso Grados, que cuando dejó la prensa para ir al BID, le reemplazó el ingeniero Federico La Rosa, que también se sumó a ese grupo. Y en la página editorial, Enrique Chirinos, que pasó a trabajar a Correo, jalado por Banquero Rossi, le reemplazó Juan Sagarra. Yo cuando entré, esas primeras figuras ya no estaban. Algunos quedaban, como Álvaro Belaúnde, Manuel Aguirre Roca, que eran grandes maestros del periodismo, ¿no? Y después hubo también, viendo aquí a mi amigo, me he acordado de Última Hora. Última Hora también fue una gran creación del grupo La Prensa, ¿no? Tanto Eudosio Rabines y otros, ¿no? Chirinos, hubo, ¿cómo se llamaba Chirinos? Guido Chirino Lizares y otros, por ejemplo, el caricaturista Enrique Ferli, que hacía, Julio Ferli, que hacía Gian Pietri, ¿no? Y otras cosas que hicieron La Personalidad de Última Hora, que era un diario súper popular, ¿no? Y que tuvo una venta inmensa y una influencia muy grande en la captación de palabras usadas en el hablar, no en el escribir, y que Última Hora se incorporaba al escribir. Esa era su habilidad que ejercitaron con mucha sapiencia, diría yo. O sea que sí, 7 días por un lado, Última Hora por otro. 7 días fue evolucionando hasta que se convirtió en un suplemento de la prensa, después salió como una revista aparte y al final volvió a ser un suplemento de la prensa y murió con ella, ¿no? Sobre Pedro Beltrán, la verdad que siendo muy joven me pareció que era una persona con una chispa de genialidad y la escuela de periodismo que formó informalmente allí en la prensa, me parece a mí que es una muestra de su genialidad que fue reconocida en los Estados Unidos, incluso recibió honoris causa. Sí, su preocupación por el Perú se inició en la Sociedad Nacional Agraria. Su preocupación era por defender la agricultura. Él tenía una hacienda en Cañete, pero él había estudiado economía en Inglaterra después de haber estudiado en San Marcos. Y entonces, él ya subido a la Sociedad Nacional Agraria, ve que necesita un vocero y entonces compra la prensa. Y una vez metido en la prensa, le gana el periodismo, se va al Miami Herald y se está ahí una temporada aprendiendo periodismo, fijándose cómo se hacía ese diario. Y de cuando viene al Perú, de regreso del Miami Herald, él copia el diseño del Miami Herald y también, de alguna manera, la filosofía periodística del diario americano. Y entonces, fundamentalmente, era la separación entre la información y la opinión, hasta el punto que se da el lujo de poner a Alfonso Grados de jefe de informaciones, sabiendo que Alfonso Grados era de centro izquierda, mientras que a los que lleva a la página editorial eran o de derecha o de centro derecha, o él los convirtió a la derecha, aunque fueran de izquierda, y escribían a la derecha. En realidad, en la página editorial era la expresión más clara de la derecha peruana. En cambio, Alfonso Grados, él recogía la información y la ponía la versión más cercana, más parecida a lo que podía denominarse la verdad de las cosas, ¿no? Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y se fue a hacer otra cosa, ¿no?
pero hay que saber que de alguna manera hay algo que se puede definir, aquí tenemos un filósofo de lo que es la verdad, ¿no? Entonces, Alfonso Grados hizo eso, que le siguió Federico La Rosa y todos los periodistas que trabajaron en informaciones, que era la mayor parte del diario. Yo entré en un pequeño concurso que hubo, semiconcurso, digamos, ¿no? Porque fue llamando gente y ahí entramos, como he leído, a Lucho González Posada, Carmela Adbrot, Luis Enrique Tor, entré yo, entró Pepe Vázquez y alguno más, ¿no? Y ya estaba ahí Mario Montalbetti, que es un poeta, pero que él quería aprender periodismo y hacía un poco el diseño o la corrección de la página, y estaba ahí un rato agradable con nosotros, ¿no? A gusto durante un mes de vacaciones que estuvo. Yo más bien quería preguntarle aquí al profesor de filosofía qué le parecen los diarios de hoy con relación al comercio, la prensa y la crónica, digamos, a mi última hora de aquella época. Bueno, ha cambiado todo mucho, ¿no? Actualmente casi me parece que la prensa escrita, los más jóvenes no la frecuentan, ¿no? Es un cambio muy drástico porque, francamente, a mí me parece que está ocurriendo como una especie de inflación de información gracias a Internet, y la inflación significa que baja el valor de la información y se requiere mucho criterio para seleccionar qué puede ser lo interesante y qué no, ¿no? Estamos en una situación, me parece un poco difícil porque la información es valiosa, pero hay ese riesgo de la inflación y también Satura, claro, y estamos también, me parece, en un riesgo de información tóxica, ¿no? Que ojalá que la podamos Sí, yo, antes que me olvide, quiero apuntar algo que ya esbocé en mi intervención y que creo que es el aporte más importante de mi libro, y es que hubo verdadero interés de salvar a la prensa, que no estaba tan mal como podría decirse, que está ahora por decir Petroperú, ¿no? Que no hay quien la salve, ¿no? Estaba todavía en cuidados intensivos y había formas de salvarla, pero yo pienso después ya en la soledad de mi abandono de la prensa ya muerta, he pensado que hubo ahí una intención explícita de cerrar la prensa entre dos accionistas mayoritarios, y ahí cuento con bastante claridad en el libro cuáles fueron esos intentos y por qué no salieron adelante. Eso no se sabe, no se ha dicho. Yo he leído en Wikipedia, por ejemplo, la historia de la prensa, que está muy cortita, ¿no? Hecha así por voluntarios, y no se dice nada de eso, ¿no? Entonces ahí me sentí yo en la obligación de apartarme de lo que eran mis intereses mayores, que era más bien la historia política del Perú, y dedicarle a este libro para que quedara para la historia, porque a veces el egoísmo del dinero, de la empresa propia, de lo que fuere, es más potente que el interés por mantener un instrumento de opinión que hace mucho bien al país, ¿no? Eso es lo que a mí me dolió más en esa experiencia que tuve como director interino, que fui nombrado ya director a secas el día que los trabajadores me habían informado que ya no trabajarían un día más. ¿Está bien? Gracias a ti. Muy bien, muchísimas gracias, tanto al doctor Federico Prieto como a usted, don Luis Eguiguren, por esta interesante conversación. Y bueno, estamos concluyendo ya este acto de presentación del libro La prensa, el alma del siglo XX en el Perú, cuyo doctor Federico Prieto Celli además nos honra con su visita, y además nuevamente le agradecemos, doctor,
por haber colaborado con la facultad, por estar siempre tan activo, usted escribiendo y sobre todo rescatando esta parte de nuestra historia que además va a quedar como un legado, ¿no?, para las futuras generaciones de periodistas que también nos acompañan el día de hoy. Entonces, sí, muchísimas gracias, doctor. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna intervención del público también, por favor. Ahí tenemos un micrófono. Adelante, por favor. Vamos primero aquí con el invitado. Adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esa disertación, muy interesante. De repente, muchos, sobre todo de los jóvenes que están detrás, no conocen la trayectoria del doctor, pero quería preguntarle, tanto en la prensa como cuando se cerró el gobierno militar y estuvo en Opinión Libre, ¿qué experiencias duras tuvo, aparte de la deportación a Argentina? Sí, Arturo Salazar y Guido Chirinos hicieron una revista semanal, un periódico semanal que se llamaba Opinión Libre y que solamente imprimía 19.500 ejemplares, porque la ley decía que a partir de los 20.000 ejemplares está prohibido escribir sin permiso del gobierno. Entonces nosotros hacíamos 19.500 ejemplares y yo tuve la suerte de ser invitado por Arturo Salazar con un grupo muy pequeño de periodistas para hacer esta revista Opinión Libre, que el nombre ya lo decía todo, ¿no? Era opinar libremente sobre lo que estaba pasando en el Perú. Entonces, claro, nosotros hacíamos 19.000 ejemplares, la policía de investigaciones llegaba a la imprenta por su cuenta hacía 10.000 ejemplares más y los vendía ellos por su cuenta, y al final íbamos nosotros de imprenta en imprenta, porque la PIP les iba cerrando el caño a las imprentas para que no siguieran trabajando para nosotros, hasta que descubrimos que el último dueño de la imprenta que quedaba al frente del Colegio de la Inmaculada le daba las galeras, porque en esa época se trabajaba en plomo, las galeras de las pruebas se las daba a la PIP para que sepan lo que íbamos a decir, y entonces les dejaban en la imprenta sacar el número, ¿no? Sacamos 5 números, pero yo era el secretario de redacción, yo me tenía que quedar para armar el periódico, hasta que en el 5.º número salió en todos los noticieros, que en esa época eran prácticamente paralelos en los canales de televisión, un comunicado del Ministerio del Interior que metía en la cárcel a los miembros del directorio del Colegio de Abogados de Lima, y en cambio deportaba a los periodistas de Opinión Libre de otra revista que se llamaba El Tiempo, de Baella, de Alfonso Baella Tuesta, el papá del actual, y también por ejemplo Luis Felipe Alarco, que había sido simplemente un entrevistado por Opinión Libre, un hombre que había hablado para Opinión Libre, pero él no era el entrevistado, pero fue igualmente deportado. Esa fue obviamente un suceso ingrato, vamos a decir así, desde el punto de vista de la comodidad de un periodista, pero por otro lado también era cumplir con un requisito que en América Latina se tenía, de que para ser buen periodista había que pasar por una aventura de este tipo en cualquier país de América Latina a lo largo del siglo XX. Entonces, en ese sentido también teníamos nosotros un reconocimiento de la gente. Yo recuerdo haber ido de la Plaza de Armas a la Plaza San Martín al día siguiente del cierre de la prensa, y era asombroso la calidad de gente que nos saludaba. En esa época, gente importante, digamos así, transitaba por ese jirón, ¿no? Ahora yo no sé quién transita, porque yo tampoco transito, pero en esa época sí transitaba mucha gente conocida, y nos felicitaban por habernos lanzado a esta aventura y haber después sacado Opinión Libre, etc. Esa fue obviamente nos tuvieron detenidos, nos mandaron a Argentina. Yo creo que sufrieron mucho más los abogados, porque estuvieron aislados
en celdas personales, sin ver a su familia, sin tener derecho a un abogado defensor, y estuvieron 2 o 3 meses. Yo reivindico para ellos el mayor reconocimiento y el menor agradecimiento que el país les debe, porque fueron ellos los que hicieron la denuncia de un contrato de petróleo con una empresa japonesa para construir unos oleoductos, que fue el motivo del disgusto del gobierno. Nosotros fuimos los que le dimos el eco, los que dimos la información al público, pero los dictámenes lo hicieron los abogados. Estaba ahí Vicente Ugarte del Pino, Gonzalo no se llamaba, González Olachea, ¿cómo se llamaba? Manuel González Olachea, ¿puede ser? Y varios más, ¿no? O sea que ese fue la otra es el disgusto de que nos cierren el periódico, que era de lo que vivíamos, o que nos cierren la revista, que era nuestro trabajo profesional. No es grato que nos dejen sin trabajo, ¿no? Pero bueno, después de eso hemos aprendido mucho. En Argentina nos juntábamos los deportados de los distintos partidos políticos, de los distintos medios de comunicación, y ahí no había las diferencias que había en el país, porque éramos todos víctimas de un mismo denominador común, que era el estar deportados, ¿no? Esa es un poco la historia. Ahí veo que llega una amiga mía, Paz, que es una gran diagramadora y que a mí me ha hecho muchos favores con sus diseños. Muchas gracias, Andrea. Doctor, ¿Qué más? Una pregunta más por aquí. Sí. Doctor, felicitaciones por el libro. Gracias. Realmente es producto de un trabajo muy interesante suyo. Mi nombre es Henry Aragón. Quiero preguntarle, ¿usted sabe en qué lugar están o quién los tiene los archivos del diario La Prensa, tan importantes, tan interesantes para quienes hacen estudios de esa publicación? Y además, como una segunda pregunta, hace unos días he visto que el diario El Comercio está publicitando la edición de libros, revistas, etcétera, en una editorial que ha creado, que lleva el nombre La Prensa. Sí. Mi respuesta es pobre porque no conozco todo, pero sí conozco algunas cosas. El que quedó como responsable de vender todo el capital de La Prensa cuando se cerró, fue el gerente del periódico. El gerente del periódico representaba a los 2 grandes propietarios del diario. Entonces él fue el que vendió. Yo le dije, no vendas el logotipo de La Prensa, no vendas el logotipo de Última Hora. Los logotipos no se venden porque pueden cambiar de enfoque político o ideológico. Vende todo lo demás, pero no esas 2 cosas. No me hizo caso, ¿no? El hecho es que el archivo, no el archivo de los diarios, sino el archivo de los recortes, que era valiosísimo el de La Prensa, y estaba muy bien hecho, lo compró la imprenta Navarrete, que después de muchos años quebró. Navarrete hacía textos escolares para niños. Ese es un dato objetivo, porque yo he sido testigo de eso. ¿Quién compró la colección de La Prensa? No lo sé. Hay una colección en la Biblioteca Nacional. Yo he ido a consultar para escribir este libro a la Biblioteca Nacional y ahí sí me dan ejemplares. A veces están recortados. Así somos los peruanos. O han arrancado una página. Una pena, ¿no? Pero es así. Pero ahí sí hay una colección de La Prensa. De Última Hora yo tuve distintas experiencias y mi amigo de Última Hora también.
por distintas circunstancias pasaron por mis manos algunos tomos de la colección de Última Hora. Yo después la entregué a los responsables porque no quería yo quedarme con eso. ¿Qué me hacía yo con eso, no? Y supongo que estarán en algún lugar bien cuidados. Lo que sí puedo decir también es que el logotipo de la prensa, que lo vendieron, en un tiempo lo tuvo la República, después lo compró el Comercio, y el Comercio lo ha puesto como un pequeño portal digital, que se llama así La Prensa, que pone unas cuantas cositas, unas cuantas informaciones. Yo creo que lo hace para que el logo siga vigente y no caiga por prescripción la propiedad del logotipo que compró el Comercio. Ahí lo tiene vigente, pero no tiene ninguna importancia informativa, ni política, ni ideológica. Simplemente lo tengo ahí en cuidados intensivos, mortecino, ¿no? Con todo tipo de enchufes por arriba y por abajo y 4 noticias para que no se muera, pero que tampoco pasa a cuidados intermedios ni a la calle, ¿no? O sea, es una manera de tener muerta a la prensa y que nadie la puede usar, ¿no? Eso es lo que yo he dicho, pero eso son, ¿cómo diría yo?, pecados veniales comparados con los pecados mortales que se cometieron para quebrar la prensa, que es lo que yo he tratado de contar aquí. Son seis, yo pongo solo 6, estoy seguro que hubo más, pero yo, como no intervenía en la parte administrativa, en las páginas 57, 58 y 59, yo cuento los salvatajes frustrados. Esas páginas son para mí las más importantes de este libro y ya cada uno verá la importancia que tengan desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la defensa de la economía de mercado, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta. No sé si tenemos alguna pregunta final. Adelante, por favor. Buenas noches, Federico, ¿cómo estás? A la orden. Muy bien. Quiero hacer un paralelo entre una novela que para muchos fue considerada la mejor de Jaime Bailey, que se llama La historia de la prensa, donde pues identifica a muchos personajes que tú has comentado, como Carlos Spa, Enrique Chirino Soto, Larrañaga, y donde la sátira es, yo creo, el hilo narrativo de esa novela. Él no llega indudablemente a lo que tú propones en cómo salvar a la prensa, pero sí grafica, yo creo, un desorden administrativo y periodístico. ¿Qué tan de acuerdo tú estás con él? Sí. Frente a Yo, en primer lugar, yo le agradezco a mi amigo Jaime Bailey que no me mencione. Que no mencione para nada los meses finales en los que yo fui director del diario. En segundo lugar, si bien él novela una realidad, la realidad proyecta su sombra en esa novela. Es cierto que se cometieron errores muy grandes desde el punto de vista administrativo. Por ejemplo, don Pedro le había dado el logotipo de Última Hora al administrador de la prensa, que era un hombre muy fiel y muy amigo, Allende. Pero Allende falleció, él era soltero, y entonces heredaron sus bienes 2 sobrinos que le vendieron el logotipo de Última Hora a la prensa. Yo nunca le hubiera pagado un centavo a esos señores, sobrinos. Yo hubiera sacado, con el logotipo de Última Hora, hubiera sacado Última Hora tal cual y los hubiera mandado al diablo y les hago un juicio y lo gano a como dé lugar, pero en ningún momento gasto todos los dineros que el Estado peruano en la época de Belaúnde le dio a la prensa precisamente para que pague las deudas
y limpie los déficits, todo ese dinero fue a parar a los sobrinos de Allende, que no tenían el más mínimo mérito de haber prestado ningún servicio a la prensa. Yo creo que el pago de ese dinero a los sobrinos para, entre comillas, recuperar el logotipo de Última Hora fue un error tremendo. No, como se dice, no elimino la posibilidad de que fuera también una manera de gastar el dinero para que la prensa quiebre. Quizás fue un adelanto de esos salvatajes frustrados, ese primer salvataje frustrado del dinero que el Estado le dio a la prensa, tirándolo por la ventana a los sobrinos de Allende para que la prensa no pueda resucitar. Puede haber ocurrido. Otro caso que ennoblece, y yo que he sido amigo de él, quiero contarlo. Manuel Ulloa era en ese momento presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía. Entonces, por lo menos ministro de Economía, no sé si presidente del Consejo de Ministros, pero en cualquier caso, él rechazó el dinero que le correspondía a Expreso y a Extra para que no le criticaran que había conflicto de intereses, que el ministro de Economía le daba dinero al propietario de Expreso, que era el mismo, y él tuvo que de su plata poner para resucitar Expreso y Extra. Es un gesto de hidalguía que Manuel Ulloa, que no tenía ni tiene buena imagen, hay que decir que hacía cosas muy buenas como esta, que la prensa lo hizo mal. Muchísimas gracias por las preguntas, muchísimas gracias a todos y por favor les pido un cordial saludo, un aplauso para el doctor Federico Prieto. Agradecemos muchísimo a todos la presentación y los invitamos, por favor, invitamos también al doctor Federico, a don Luis Eguiguren para tomarnos una foto de recuerdo y los invitamos a todos a que nos acompañen también. Vamos a tener un pequeño compartir con todos nosotros, vamos a poder también adquirir el libro de la prensa donde vamos a conocer más detalles que nos ha contado hoy el doctor Federico Prieto. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Siempre bienvenidos a la Facultad de Comunicación de la UCIL. Gracias a todos.